Queridos hermanos de todas partes del mundo, donde se vaya a ver y a escuchar este video que estoy haciendo para la gloria de Dios. Me dirijo al pueblo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es un testimonio de mi vida, de mi ministerio y de cómo Dios nos guarda y nos cuida de toda clase de peligros y alimañas que puedan haber por ahí acechándonos cuando nosotros hemos sido enviados a un ministerio. Les voy a contar, queridos hermanos, que el Señor me envió desde Córdoba a la ciudad de Tunuyán, en Mendoza, al sur de la capital de Mendoza, 100 kilómetros. Está cruzando por allí, cruzó San Martín para ir a Chile. Y bueno, el Señor me envió en ese momento, en el año 99. En el año 99 fuimos con mi esposa y mis 4 hijos a vivir allí en Tunuyán, porque Dios me había mandado para hacer unas correcciones, para poner orden en la iglesia y en todas las iglesias que había por alrededor. Más o menos unos 12 pueblos que tenían iglesias y necesitaban la corrección del Espíritu Santo. Necesitaban ser puestas en restauración esas iglesias. Los pastores especialmente estaban completamente haciendo lo que más les venía en gana. Al no tener revelación, la iglesia, o sea, el siervo de Dios, entonces acontece que comienza a hacer conforme a su propio corazón. Y es tal la ignorancia espiritual que poseen, que ellos se vuelven carnales. Son hermanos, pero no son espirituales, son carnales. Por consiguiente, estos hermanos carnales no pueden recibir la visión del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los hermanos que estaban en Corintio: no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, porque todavía no son espirituales. Bendito el nombre de Jesús. Si bien son hermanos, son carnales, porque ellos todavía andan en disensiones, en contiendas, hablando los unos de los otros, teniendo celo unos de los otros, tratándose de robar las ovejas, como dicen, que se roban las ovejas, la iglesia. Las ovejas iban de aquí para allá en todas las reuniones de las iglesias para ver en qué lugar se podían afianzar. Entonces, querido hermano, llegué a esa ciudad para poner orden. El Señor me envió como profeta, me envió con visiones. Y le voy a leer la palabra de Dios para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que Dios utiliza nuestras vidas. Cuando uno realmente es profeta de Dios, entonces uno tiene que tener las experiencias que tuvieron los profetas que Dios tuvo en la antigüedad. Porque la Biblia dice claramente en Efesios: y puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, los segundos profetas, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol es el que lleva la palabra por diferentes lugares, como lo hacía el apóstol Pablo. Iba fundando iglesia e iba instituyendo ancianos para que estos se quedaran a cargo de las iglesias, y así Pablo pasaba a otra ciudad. Pero como sabemos nosotros que siempre, querido hermano, cuando Dios nos manda una obra de esa naturaleza, siempre vamos a tener tropiezos, problemas, persecuciones, habladurías, celos, disensiones.
entre los hermanos. Pero como ya digo, hermanos que son carnales, no son espirituales, porque si fueran espirituales, no andarían, querido hermano, en contienda, en ira, en discusiones. Y allí no se manifiesta el Espíritu Santo en esas congregaciones donde el pastor es carnal. Y justamente le quiero leer aquí en Ezequiel, porque muchos pastores, muchos evangelistas, apóstoles, pastores y maestros andan conforme como ellos quieren. Como no reciben la revelación del Espíritu Santo, no escuchan la palabra rema, la palabra de Dios que viene desde el cielo, sino que ellos se guían por la palabra que está escrita, la palabra logos, la que está escrita. Pero la palabra que está escrita, querido hermano, para el espiritual es una espada de doble filo. Para el carnal es un libro más. O sea, todo aquel que quiera ser espiritual, primeramente tiene que vivir espiritualmente dentro de la congregación. Y dice así la palabra de Dios, voy a leer en Ezequiel 8, versículo 7. Y le dice así: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo pues: entra y ves las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hanzanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos: no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban sentadas, endechando, orando y pronunciando llantos y clamores a Tamuz, un dios de otros pueblos. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí justo a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose al oriente. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, querido hermano, llevó a Ezequiel y le hizo ver la carnalidad de todos aquellos que eran los siervos de Jehová que ministraban en el templo. Los llevó a un lugar, el Espíritu Santo, a Ezequiel, donde todo esto habían cavado como una fosa subterránea, para allí tener sus lugares para adorar imágenes. Como ellos decían: Jehová no nos escucha, Jehová no nos ve, Jehová no nos habla, entonces ellos se pusieron a adorar ídolos mudos. Hacían imágenes de las cosas de Dios, hacían imágenes y adoraban esas imágenes. Y después en el templo, aquellos que se decían guardianes del templo, estos agarraban, querido hermano, y ponían sus espadas y adoraban al sol. Resulta ser que en estos tiempos, queridos hermanos, los pastores
los apóstoles, porque hay muchos pastores y apóstoles hoy en día. Hay muchos evangelistas, muchos profetas, muchos pastores y maestros. Hay muchísimos. Pero la mayoría de estos son carnales, son hermanos que no son espirituales. No pueden oír la voz de Dios y ellos piensan que Dios no los ve. Pero resulta que para los ojos de Jehová no hay nada oculto, no hay donde se pueda ocultar el hombre. Jeremías 23 dice, Jehová, ¿no lleno yo toda la tierra? ¿Dónde se podrá esconder el hombre que yo no lo vea? Ni aun se meta abajo de las montañas y cabe y se tape con piedra, allí lo veré yo. Y después le dice a Jeremías sobre estos profetas que profetizaban lo que querían ellos, de su propio corazón. Palabras halagüeñas, y estas las utilizaban para salir a predicar y a contar esas profecías por todas las iglesias. Nada de eso, querido hermano, era espiritual. ¿Por qué? Porque estos eran carnales, porque había celos, cada uno hacía lo que quería. Y cuando uno es enviado por el Espíritu Santo para poner orden dentro de la iglesia, entonces allí se produce lo siguiente, un choque espiritual. Cuando uno va espiritualmente a presentarse delante de un siervo de estos carnales, siervo al fin, pero carnales, haciendo lo que ellos quieren, como hacía el pueblo de Jehová, los ancianos y los profetas y los pastores que ministraban en el templo en aquellos tiempos. Como no había palabra de Jehová, porque todos eran carnales, entonces ellos hacían como querían. De alguna forma tenían que agradar a algún Dios y recibir algo espiritualmente para sus vidas. Viniera de Jehová o viniera de los dioses que ellos habían hecho con sus manos, y dioses de otros pueblos, como Tamuz. En estos tiempos, queridos hermanos, muchos creyentes todavía están concurriendo al espiritualismo, al espiritismo. Muchos van a los parapsicólogos, a los espiritistas, a los curanderos, a los santeros. Muchos concurren, hermanos queridos, para ver si pueden buscar de alguna manera el rostro de Dios. Porque todas estas personas que están trabajando en el ocultismo tienen espíritu de adivinación. Y resulta que ellos te dicen lo que tú quieres oír. Te adivinan, digamos, lo que hay en tu corazón. Lo que tú haces te lo adivinan, porque tienen espíritu de adivinación. Lean completo Jeremías 23. Y en aquellos tiempos los profetas profetizaban cosas conforme a su propio corazón y no conforme a Jehová, porque dicen Jehová ha dicho y Jehová no dijo, y ellos siguen insistiendo con que Dios les habló, con que eso es profecía de Dios, con que eso es palabra de Dios, y resulta que no es palabra de Dios. Por eso, estando yo allí en Tunuyán, en una ciudad de Mendoza, estaba a 800 kilómetros fuera de la capital de Córdoba, donde yo habitualmente vivía, y ahora vivo nuevamente, y Dios me envió a aquel lugar y yo pensé que me enviaba Dios para poner orden por un tiempo. Pero resulta ser que estuve en esa ciudad 6 años y medio, con mi esposa y mis 4 hijos. Y acontecía, hermano, que mientras yo estaba ahí exhortando y tratando de poner orden entre los pastores para que pudieran nuevamente encaminar sus iglesias espiritualmente, porque la iglesia, querido hermano, estaba totalmente dividida en aquellos tiempos. Dividida, queridos hermanos, en el sentido de que ellos andaban haciendo conforme a lo que el pastor les decía. O buscaban estos hermanos otros dioses, como estas mujeres que adoraban y endechaban a Tamuz. Endechar significa postrarse en el suelo con llanto, con lloro, buscando y pidiendo a Tamuz, ese dios,
que le concediera las peticiones que ellos tenían para hacerles. Y esos dioses falsos, queridos hermanos, se tomaban partido de las gentes. Entonces, cuando yo estaba allí en Tunuyán, en ese lugar, exhortando a los siervos de aquellas iglesias, primeramente exhorté al siervo que era el presidente del consejo pastoral del Valle de Uco. Eran como 14, 15 iglesias que él tenía allí como presidente del consejo pastoral. Los otros hacían lo que él decía, y él decía todas cosas de su propio corazón, porque no recibía nada del Espíritu Santo, porque en su vida muy pocas veces él había recibido algo de parte de Dios. Pero como todo tiene en la Biblia, todos leen la palabra de Dios y hacen conforme a lo que está escrito. Pero Dios dice en Isaías 58 que Él te envía palabra para que vos hables. Tú abrirás tu boca y yo la llenaré, dice Jehová. Y Jesús dijo lo mismo. Cuando ustedes vayan y se enfrenten a algún lugar con algunas personas para predicarle o que tengan que edificar un pueblo, ustedes abrirán su boca y yo se las llenaré. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso significa ser espiritual. Pero el carnal, ¿qué hace? Prepara los sermones, lee la Biblia, va buscando sermones que estén conforme a la necesidad que tenga el pueblo carnal, digamos. Siempre guiándolo a todas las cosas que son benévolas, a todo lo que sea bueno. Siendo que Jesús dijo que apenas nosotros creyéramos en Él, vamos a ser perseguidos por causa de la palabra. Por causa del testimonio de Él, nosotros vamos a recibir persecución, vamos a recibir toda clase de insultos, vituperios, nos van a echar de un pueblo, nos van a echar nuestros propios hermanos que son carnales van a hacer de nosotros un escarnio. Entonces, querido hermano, estaba yo allí en Tunuyán, y a esto me quiero remitir. Iba de aquí para allá en todas las iglesias, predicaba en las iglesias se volvían espirituales, había un avivamiento, de tal manera que la iglesia empezó a tomar forma espiritual. No así los pastores, los siervos. Y eso que había siervos que habían pecado grandemente y le habían dado oportunidad al diablo para que los enferme. Uno estaba enfermo de todos los huesos, el otro tenía diabetes y se había cortado con una piedra la planta de los pies cuando estaba veraneando en el río y se le había infectado todo, le tenían que cortar la pierna hasta la rodilla. Otra hermana tenía 5 infartos en el corazón, se le había partido, todo el sueldito de jubilada se lo gastaba en remedio, y así sucesivamente el pueblo de Dios estaba totalmente a merced del enemigo, el diablo. Curanderos, espiritistas, magos, brujos, hechiceros, pactos demoníacos, conjuros, todo eso abundaba, porque la ciudad de Tunuyán es donde se hace la convención anual de todos los brujos, parapsicólogos, espiritistas, santeros, curanderos. O sea, se reúnen todos en Tunuyán, en la parte de las montañas, y ahí hacen la convención, y ahí se manifiesta el diablo. O sea, se manifiestan los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Entonces, estando yo en ese lugar, queridos hermanos, recibí muchas veces el ataque de todos esos demonios que estaban gobernando a la gente, a la población de esos lugares. Y de todas las partes, de todas las provincias, venían toda clase de brujos, hechiceros, parapsicólogos, espiritistas, los que hacen magia negra, blanca, roja. Todo esto venían y se hacían una convención. Y ahí aparecía y caía algún demonio y se poseía a alguna persona, y esa persona comenzaba a ver lenguas diabólicas y comenzaba a manifestarse con gran fuerza y todas estas cosas. Pero eso es lo de menos, lo que yo les quiero contar.
Y resulta ser de que al pasar el tiempo, como un año yo que estaba ya allí en ese lugar, predicando el Evangelio, tratando de poner orden en las iglesias, la única iglesia que recibieron orden era la de los pastores que estaban enfermos, porque tenían enfermedades que le había puesto el diablo por causa del pecado que ellos habían cometido. O sea, cuando un creyente comete un pecado y no se arrepiente o se arrepiente como a él le parece, entonces, querido hermano, el enemigo tiene la puerta abierta para hacerte lo que quiera con tu vida. Te puede llevar al ocultismo, te puede llevar al ladrón, te puede llevar... Siempre te deja dentro de la congregación, pero te pone alguna enfermedad. Entonces esas personas, el Señor me daba la revelación de que podía ser sana, y entonces iba y los orábamos y los sanábamos junto con mi esposa porque ministrábamos juntos. Aún seguimos ministrando juntos con mi esposa. Y bueno, y todo esto se había armado de tal manera un revuelo en ese lugar. Un poco de avivamiento era lo que había, y después había grande celo, hermano querido, porque pensaban ellos que yo como profeta que iba a poner orden en las iglesias, pensaban que yo me quería quedar como en todas las iglesias, como había casos ahí que había apóstoles que eran de otros lugares y habían ido y se habían adueñado de todas las iglesias chicas, y estos venían mensualmente o cada 2 meses a buscar el diezmo y la ofrenda que se lo tenían que guardar para cuando viniera el apóstol tenían que darle la plata. Y se había armado una especie de carnalidad entre todos los hermanos. De tal manera, querido hermano, que no sé cómo vino, pero un día, estando yo allí en el pueblo, conversando con una persona que era mundana, y andaba con otro que también era del mundo, pero yo andaba con ellos tratando de traerlo al camino del Señor. Y resulta que esa persona le cuenta al que estaba conmigo, que era un panadero, andaba haciendo el reparto del pan, hombre de buen pasar, de buen vivir, buena casa, buenos autos, tenía su dinero, el hombre trabajador, pero tenía su dinero. Entonces le dice el otro, dice, che, ese pastor que anda con vos está sentenciado a muerte, dice. Desde Mendoza han enviado 2 sicarios para que vengan a matarlo. No sé qué es lo que habrá hecho, pero esa es la orden que hay desde Mendoza, desde la ciudad de Mendoza, para que vengan a Tunuyán y lo maten. No sé qué es lo que habrá hecho, qué problema habrá, pero vinieron los sicarios eso. Y yo vivía en un barrio, muy lindo el barrio, y había una entrada, era la única que se podía entrar, hasta llegar al barrio. Y resulta ser de que estos sicarios venían de noche para mi casa, y en el camino había soldados apostados. Y cuando doblaban, haciendo 2 o 3 cuadras para ir para mi casa, había soldados apostados en las esquinas. Y cuando entraban en la cuadra donde yo vivía, había soldados, y cuando llegaban arriba a mi casa, había soldados arriba del techo y en la puerta. Así que estaba completamente rodeado de soldados. Entonces estos sicarios dicen, no podemos hacer nada contra porque lo custodian los militares, porque ese es un lugar donde están los militares, que son los que custodian la frontera con Chile. Hay muchos militares en ese lugar. Entonces dice, nos vamos, venimos otro día. Y cuando venían otro día se encontraban con la misma imagen de todos los soldados que estaban apostados, cuidándome y guardándome a mí y a mi familia. Y nadie nos podía tocar. Entonces este hombre le dice al que estaba conmigo, dice, este cordobés es intocable,
porque cada vez que estos sicarios vienen para matarlo, resulta ser de que se encuentran con que está custodiado por lo menos con 50 soldados. Y resulta ser, queridos hermanos, de que no había ningún soldado custodiándome. No había ni un soldado custodiándome. Pero estos sicarios venían y veían que había soldados. O sea, les explico, cuando usted está confiando en Dios, dice el Señor, si tú me testificas delante de los hombres, yo testificaré de ti delante de los ángeles. Y enviaré a mis ángeles para que te guarden todos los días de tu vida en la tierra. Me librarán de todo peligro, allanarán mis caminos. Y resulta ser de que estos sicarios se cansaron y se tuvieron que ir de vuelta a Mendoza sin poder tocarme. Y mientras yo andaba por el pueblo, por las iglesias, estos me perseguían, pero resulta ser de que yo siempre andaba con 6, 7 soldados alrededor mío. Cuando iba en el auto a algún lugar, iba el auto lleno de soldados y iba un auto atrás lleno de soldados. Resulta ser de que a mí nunca me custodió ni un soldado, ni un policía, nada de nadie. Yo andaba solo con mi esposa y con mis hijos. Dios enviaba a los ángeles y estos sicarios veían a los ángeles como soldados que me estaban custodiando. Querido hermano, cuando uno es espiritual, Dios te va a enviar para que tú hagas la voluntad de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Él va a poner a sus ángeles para que te cuiden y te guarden y para que no te toquen ni a ti ni a tu familia. Pero hay muchos hermanos que hoy andan por vista y no por fe. Yo siempre tuve la confianza de que Dios va a mandar un ángel delante de mí para que Él allane los caminos, para que yo pueda andar libremente. Pero de ahí que Él mande 50, 60 ángeles para que me custodien constantemente todos los días y que estos sicarios y las otras personas lo veían, iban hasta allá, hasta mi casa y veían la cantidad de custodios de soldados que yo tenía. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que ser espirituales, así como era Ezequiel. Y dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Querido hermano, si uno va en el Espíritu, llevado por Dios a algún lugar, no podemos estar cavando con nuestras manos en una pared para traspasar esa pared y ver una puerta. Eso lo hace todo el Espíritu Santo. Nosotros pareciera que estuviéramos cavando un hoyo en la pared para traspasarlo, pero todo eso es espiritual, porque Ezequiel era llevado en el Espíritu. Dice que Dios lo sacaba de las quejadas y lo levantaba y él salía del cuerpo, el cuerpo quedaba sentado y el espíritu lo trasladaba como 1000 kilómetros hasta un lugar donde estaban los ancianos reunidos, sentados, conversando y tratando de buscar la guía de Dios. Y Dios lo enviaba, lo llevaba a Ezequiel de esa manera y lo ponía entre medio de los ancianos para que éste escuchara todo lo que los ancianos hablaban. O sea, él dice claramente que el espíritu lo sacaba del cuerpo y lo llevaba. Y resulta ser, querido hermano, estando yo en la ciudad de Córdoba, en el año 99, unos 4 meses antes de que yo fuera a Tunuyán, yo estaba recostado en mi cama tratando de dormir la siesta y de repente salí del cuerpo y el espíritu me llevaba y yo veía por allá, pasando Mendoza, veía el camino por donde el espíritu me llevaba y hasta que llegamos al pueblo, y cuando llegamos al pueblo, la avenida principal, el espíritu me llevó y yo fui llevado hasta la casa de ese pastor que era el presidente de
del consejo pastoral. Y allí fui y estaba sentado él y su esposa en una terraza al lado del templo, en la parte de arriba del templo. A la casa estaba al lado, así que ahí estaban sentados ellos, los dos ancianos. Y el Señor me mostró qué había en el corazón de ese siervo, qué es lo que había hecho él y que tenía que ser puesto un orden en su vida y un orden en las iglesias. Y el Señor me mostró todo eso y luego me trajo nuevamente acá. Y cuando vine acá a Córdoba, resulta ser de que el Señor me dice, tienes que ir y amonestar a mis siervos para que se vuelvan del mal camino. O sea, estaban en la carne, eran hermanos carnales. Carnal significa, querido hermano, andar haciendo conforme a tu propia voluntad, conforme a los pensamientos y conforme a lo que está escrito. Pero todo lo que nosotros hacemos, querido hermano, tiene que estar avalado por la Biblia, pero tiene que estar primeramente manifestado por Dios. Dios te tiene que mostrar lo que quieres tú que hagas. Entonces Dios te va a llevar y te va a decir, esto quiero tú que hagas, que fundes una iglesia acá, que restaures otra iglesia allá, que pongas orden en las congregaciones. Dios primero te va a llevar y te va a mostrar. No podemos salir nosotros, queridos hermanos, por nuestros propios medios, a tratar de hacer algo para Dios, porque ahí nos convertimos en carnales, porque si no escuchamos la voz de Dios y nos guiamos solamente por la palabra logos y no recibimos la palabra rema. La palabra rema es la que habla Dios a nuestro espíritu y entra en nuestras vidas, queridos hermanos, y nosotros sentimos lo que Dios nos habla y tenemos el impulso de hacer las cosas a su debido tiempo. Cuando el Señor me dijo que tenía que ir a Tunuyán, en el lugar donde Él me había mostrado, yo estaba contento, digo, qué lindo, qué bien, el Señor me envía a ese lugar. Ya me había enviado a otras iglesias a poner orden y a hacer sanidades y liberaciones en esa congregación, una congregación grande de 5.000 miembros. Y resulta ser de que después de ahí el Señor me envía a Tunuyán. Entonces le digo, Señor, tú sabes que para mí todo lo que yo recibo es por añadidura. Yo no tengo dinero, trabajo tampoco tengo porque tengo changas solamente para comer. Estaba siendo sometido a pruebas mucho tiempo para que yo pudiera ser espiritual. Toda la persona que es espiritual tiene que pasar por pruebas. No hay ni una sola persona espiritual que no haya pasado pruebas y por lo menos 20 años de pruebas. Parece una cosa irreal, pero hoy en día no hay nadie que esté pasando un año de prueba. No hay nadie, querido hermano, que esté sometido a las pruebas que Dios te pone, porque dice que Él va a probar nuestra fe como al oro fino. Lo va a pasar por el fuego, fuegos de prueba. Y ahí va sacando el Señor todo lo que esté metido en nuestro ser, que esté añadido a nuestro espíritu. Él nos tiene que purificar, sacar todas las añadiduras del mundo, de los brujos, los hechiceros, los parapsicólogos, de las mentiras, de las iras, de las contiendas, de las maldiciones y de todas las cosas que nosotros traíamos del mundo. Y cuando vamos a la iglesia, querido hermano, el Espíritu Santo te lleva para ser probado. Pedro dice que todo aquel que viene a la iglesia va a ser probado como el oro fino. Y hoy en día, querido hermano, no se predica que cuando uno llega a la iglesia, el Espíritu Santo lo va a probar como el oro fino. Ahí es todo dulzura, el Señor te va a dar casa, te va a dar auto, te va a dar bienestar, te va a conseguir un buen trabajo, tus hijos van a ir a la universidad, van a ser doctores, van a ser diputados, todo te lo arreglan, te lo acomodan para que vos te quedes en la iglesia, llevando ofrenda y llevando diezmo. Ese es el evangelio tergiversado. Eso es entrar por la puerta ancha. Cuando tú eres espiritual, acontece totalmente diferente todas las cosas. Y en estos últimos días, querido hermano, hay muy pocos seres espirituales
que hace conforme a lo que Dios dice. Ellos hacen conforme a lo que sienten en sus propios corazones. ¿No han leído Jeremías 23? Yo no los mandé, pero ellos hablaron en mi nombre, dice. Yo no les puse palabra, pero ellos profetizaron. Y ellos dijeron, así ha dicho Jehová, y Jehová no dijo nada. Por esa razón, querido hermano, es que los cristianos tienen muchos tropiezos. ¿Por qué? Porque andan conforme a la carne y no conforme al espíritu. El Señor, cuando tú te has pasado por el fuego de prueba y has sido consagrada tu fe al Señor, entonces Él te va a enviar todas las cosas por añadidura. Pero tú vas a la iglesia y escuchas prédicas que dicen que todas las cosas que vos vas a lograr por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo, porque te sacan el versículo que le dijo Dios al discípulo de él, le dijo, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces ahora los pastores dicen, esfuérzate y sé valiente, ve, trabaja, haz esto, lo otro, demás, y trae el diezmo y la ofrenda. No le robes a Dios, siendo que Dios dice, yo les voy a dar todas las cosas que ustedes necesiten por añadidura. Y toda mi vida el Señor, cuando me envía a algún lado, me da todo el dinero y las cosas que yo necesito por añadidura, para que viaje yo, mi esposa y mis hijos. Nunca recibí dinero de afuera ni de ningún hermano para tratar de ir a algún lado a hacer la obra de Dios. Querido hermano, este es un testimonio que doy para todos aquellos hermanos que están dentro de la iglesia y que todavía son carnales, no son espirituales, para que se transformen a espirituales, para que no le huyan a las pruebas que Dios le pone a cada uno de ellos, porque nuestra fe va a ser probada como el oro fino. Bendito sea el nombre de Jesús para todos los hermanos que aún están pasando el trago amargo, para aquellos hermanos que todavía no han sido espirituales, bautizados con el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.